En la primera sucesión presidencial de nuestra historia, los candidatos fueron Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza. Este último ganó la elección. Sin embargo, por la fuerza de las armas, Guerrero tomó la presidencia. El impacto social de esa usurpación del poder es de enorme magnitud en la sociedad mexicana de los primeros años de su vida independiente, pues representa una de las causas de la inestabilidad política que enmarca el periodo que va de 1829 a 1876. Esta etapa de la historia de México se caracteriza por sucesivos golpes de Estado, guerras fratricidas e invasiones extranjeras, incapacidad militar y política para defender la soberanía nacional, ausencia total de democracia y, finalmente, una lacerante desigualdad social que impidió a las élites gobernantes, lo mismo liberales como conservadores, comprender las necesidades del pueblo mexicano. El gobierno de Vicente Guerrero se inició el 1 de abril y finalizó el 18 de diciembre de 1829. Guerrero carecía de la preparación para enfrentar la compleja problemática del país, ya que nunca diseñó una estrategia administrativa y no pudo garantizar la seguridad de ningún mexicano. La crisis económica era tal que el gobierno carecía de fondos para cubrir los salarios de los trabajadores del Estado. Los militares tampoco recibían sueldo alguno, mientras la deuda externa continuó creciendo debido a que no se pagaba ni siquiera los intereses mensuales de la misma. Esta situación subsistió hasta que Anastasio Bustamante y José Antonio Facio apoyaron el Plan de Jalapa, mientras el Congreso lo declaró incapacitado para gobernar. Entonces Guerrero salió a combatir a sus opositores. Sin embargo, fue gravemente traicionado por su ex amigo, el marino genovés Francisco Picaluga, luego de un pago de 50,000 pesos, quien lo entregó al capitán Miguel González, quien a su vez lo trasladó a Oaxaca, donde se le sometió a un juicio sumario y fue condenado a muerte. Así pues, fue conducido a Cuilapa, donde finalmente lo fusilaron el 14 de enero de 1832. En este periodo también sucedió la invasión española de 1829. Y es que, conociendo en España la crisis que enfrentaba México, Isidro Barradas organizó una expedición que llegó a Veracruz el 24 de julio de 1829, creyéndose un nuevo Cortés. Sin embargo, las inclemencias del tiempo, el agotamiento de víveres y municiones, aunado a lo anterior, al frecuente ataque de las fuerzas del Ejército de Operaciones al mando del general Antonio López de Santa Anna, llevaron a Barradas a pactar la rendición de sus huestes y a retornar de inmediato a Cuba, luego de comprometerse a no volver a atentar contra la soberanía de México. Para España, ese fracaso militar significó la pérdida definitiva de todas sus colonias americanas continentales, y hubo de enfrentar las consecuencias históricas que aquello generaba. Por su parte, para México supuso la confirmación de su independencia alcanzada en 1821, además de un profundo enaltecimiento patriótico al repeler la invasión española. Antes de iniciar con el gobierno de Anastasio Bustamante, es preciso saber quién fue Anastasio Bustamante. Nació el 27 de julio de 1780 en Jiquilpan, Michoacán. Fue presidente de México en 3 ocasiones. A los 15 años comenzó sus estudios en el Seminario de Guadalajara. Siempre tuvo pasión por la milicia y, siguiendo a su protector, Félix María Calleja, se hizo militar y combatió a Hidalgo y Morelos, formando parte del Ejército del Centro. No obstante, durante la consumación de la independencia nacional apoyó a Iturbide. El 1 de enero de 1830, luego del golpe de Estado orquestado en contra de Guerrero, rindió protesta como vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Ese fue el primer periodo como jefe del Poder Ejecutivo y terminó el 13 de agosto de 1832. Ahora sí, la estabilidad alcanzada en la administración de Bustamante posibilitó continuar con la organización educativa iniciada por Guadalupe Victoria. Además, se combatió con firmeza al bandolerismo
Esto quiere decir que llevó a cabo métodos poco ortodoxos, pero efectivos, en contra de la delincuencia, instaurando una policía secreta que se excedía en sus funciones de manera bastante frecuente. Con la ayuda de su ministro Lucas Alamán, reorganizó la hacienda pública y con el objeto de salir de la grave crisis económica que agobiaba al país, decidió crear una institución financiera que atrajera la inversión extranjera y se ocupara de implementar estrategias que nivelaran las finanzas nacionales. El segundo mandato de Bustamante comenzó el 19 de abril de 1837, mismo que se vio opacado por aceptar las reclamaciones de los franceses perjudicados en las innumerables revueltas de antes y durante la Guerra de los Pasteles en 1839. Finalizó ese periodo el 18 de marzo de ese mismo año de 1839. Unos cuantos meses después, el 18 de julio, asumió por tercera y última vez la presidencia. Se encontró con un México sumido en la guerra civil y renunció a su cargo para buscar la tranquilidad, radicando en San Miguel de Allende. Murió el 6 de febrero de 1853 a los 72 años de edad. Siendo presidente de México Valentín Gómez Farías, desde la sede del Poder Ejecutivo se reflexionó a fondo el problema socioeconómico que surgió respecto de la improductividad de casi el 90% de la propiedad inmobiliaria, pues se encontraba sujeta al régimen de manos muertas, es decir, que la titularidad de los derechos de propiedad sobre dichos bienes correspondía a la Iglesia Católica. Bajo ese contexto político y económico, Gómez Farías envió al Congreso Legislativo el proyecto de reforma legal que contenía disposiciones de corte liberal, las cuales, entre otras más, se mencionan a continuación. La primera, que es suspensión de las órdenes monásticas, supresión del pago del diezmo a la Iglesia, quedando a voluntad de cada persona su pago. Se instituye el matrimonio civil, abolición de los privilegios que venían gozando el clero y el ejército. Se introduce la libertad de expresión y prensa. El monopolio educativo de la Iglesia fue cesado. Fue suspendida la Universidad Pontificia de México y se creó la Dirección General de Instrucción Pública. Se crean milicias populares en los estados en sustitución de los cuerpos militares eliminados. Y los bienes del clero son desamortizados en vista de los compromisos de pago de deuda que tenía de la República. Se dictó una ley que liberó a los campesinos de la obligación civil de pagar el diezmo a la Iglesia. Su pago quedó por decisión voluntaria de cada persona. La Iglesia Católica se negaba a subordinarse al Estado mexicano. El clero pretendía seguir siendo independiente del poder civil y solo estar subordinado al Papa. Las reformas contemplaban establecer la enseñanza obligatoria y abrir escuelas en pequeños poblados, fundar universidades y apoyar el desarrollo del conocimiento científico, así como promover la libertad de prensa y el hábito de la lectura. Las medidas que se tomaron con este propósito fueron las siguientes: la supresión del Colegio Mayor de Santa María de Todos Santos, sus fondos pasaron a manos de las instituciones de enseñanza pública, y también fue suprimida la Universidad Pontificia, como ya mencionamos hace un momento, pues en ella solo estudiaba una minoría bastante privilegiada en el México de aquel entonces. Se creó un sistema de escuelas populares administradas por la Dirección General de Instrucción Pública, que era dirigida por distinguidos intelectuales de la época. El programa de gobierno para la educación comprendía la creación de 6 universidades para la juventud. Fue autorizada la apertura de escuelas públicas y se ordenó la creación de una escuela para artesanos que funcionara en las noches. Para los maestros se instruye la creación de 2 escuelas normalistas, y para crear y dotar la Biblioteca Nacional se aprueba tomar libros de la universidad y de varias instituciones religiosas. En cuanto a la reforma en el ejército, Valentín Gómez Farías, o la propuesta de Valentín Gómez Farías, incluía que para transformar el Estado y la situación del país era impostergable disminuir el poder militar. El ejército estuvo conspirando permanentemente para derrocar al recién inaugurado gobierno civil. Buscaba con esto formar uno nuevo que apoyara sus ambiciosas demandas. Los jefes y caudillos militares no estaban interesados en el progreso del país, sino en la preservación de sus propios privilegios. Sus principales reclamos era mantener su estatus, seguir aumentando sus riquezas, obtener más ascensos y un fuero que les garantizara impunidad.
En noviembre de 1833 se dispuso entonces la disolución de todos los cuerpos del ejército que se hubieran alzado contra el gobierno constitucional. Fue disminuido el número de oficiales superiores y altos jefes militares. El ejército se redujo a 6 batallones de infantería y otros 6 regimientos de caballería. Además, se creó la Milicia Nacional con el objeto de suplir al ejército en cada estado. Esta milicia estaría integrada por las tropas del pueblo armadas y entrenadas para enfrentar a conspiradores veteranos. Asimismo, en relación con la reforma de la hacienda pública, la situación financiera de la República en esa materia era bastante precaria. La deuda externa recién contraída por los anteriores gobiernos, más la deuda interna producto de préstamos a tasas leoninas, tenía al Estado en bancarrota. Los escasos impuestos que se recaudaban no permitían el pago de los compromisos financieros externos. Los tributos de la agricultura, la minería y la industria apenas alcanzaban para cubrir los gastos del Estado. Estos sectores también estaban en estado crítico. El capital y la riqueza en manos del clero no eran cedidos en calidad de préstamo a los sectores económicos del país. Esto llevó a los reformadores a la conclusión de que la única forma de hacer frente a la deuda pública nacional era a través de la desamortización de los bienes de la Iglesia. Pero en la práctica no ocurrió así, porque el latifundio clerical se pasó al latifundio laico. Muchos oportunistas adquirieron estos bienes a bajo precio con el único propósito de amansar riqueza, no para el desarrollo del país. Y así fue como fracasó la reforma. La reacción de la Iglesia y el ejército a las leyes reformistas que les amputaba su poder no se hizo esperar. Ambos acordaron solicitar al general Antonio López de Santa Anna que asumiera de nuevo la presidencia y pusiera fin al programa de reformas liberales. En mayo de 1933, Santa Anna retomó el mando y Valentín Gómez Farías fue destituido. De inmediato derogó las leyes dictadas por los liberales, lo que condujo al triunfo del sector conservador del país en el México del siglo XIX.